Libro de Tito, el capítulo 2, y vamos a leer versículos 11 a 15. Tito 2, versículos 11 a 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar para que entendamos lo que dice, para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por la venida de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Por eso estamos aquí ante ti, Señor, salvos, hijos en vez de enemigos. También, Señor, te pedimos que podamos recordar cómo deberíamos vivir ahora que somos salvos, y nunca olvidar que Cristo también va a venir otra vez. Enséñanos, te pedimos, por medio de tu palabra, en nombre de Cristo. Amén. En esta temporada de la Navidad, ¿en qué venida de Cristo normalmente pensamos? La primera, ¿verdad? Pensamos mucho en lo que llamamos la encarnación, cuando Cristo tomó carne humana, cuerpo humano, para nacer como bebé y vivir aquí entre su creación, con el propósito de cumplir la ley de Dios, morir en la cruz por los pecados de su pueblo, resucitarse y ascender al cielo. Es lo que pensamos normalmente en el tiempo de Navidad, el nacimiento de Cristo. Pensamos mucho en su primera venida. Obviamente es bueno e importante hacer eso. Deberíamos, es esencial para cada cristiano meditar en el nacimiento de Cristo y en lo que Él hizo durante su vida aquí. Como mencioné antes en el culto, hay personas hoy en día que tienen problema con la celebración de la Navidad debido a su fecha o generalmente por una ignorancia en cuanto a por qué y cómo celebramos el nacimiento de Cristo. Pero aun si una persona no quiere celebrar Navidad, que es su propia decisión, por lo menos cada hijo de Dios tiene la obligación a estar meditando en el nacimiento de su Salvador. Y qué mejor momento hacerlo que durante esas fechas. Y no solamente esas fechas, sino durante todo el año. Fíjense que en los credos que decimos cada domingo, menciona cada uno que Cristo nació de la Virgen María. Cada domingo reconocemos y pensamos y meditamos en el nacimiento de Cristo. No solamente en Navidad. En esas fechas pensamos más en su nacimiento. Eso es muy bueno, es apropiado, es importante. Normalmente pensamos en la primera venida de Cristo. Pero también en esas fechas debemos estar pensando en su segunda venida. Que Cristo va a regresar a este mundo. Ya no como bebé en el pesebre, sino como juez y rey. Por eso empecé el mensaje con esta pregunta, para que estemos pensando no solamente en la primera, sino también en la segunda venida de Cristo. Y en nuestro pasaje de hoy, la razón por la cual escogí este pasaje es porque habla de las dos venidas de Cristo. Nos muestran que están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, aquí vemos en Tito 2, versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado. Esta palabra en original significa advenimiento, la venida, su primera venida. Y en el versículo 13 dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la misma palabra, manifestación gloriosa. Pero esto refiere a su segunda venida de Cristo. Entonces nuestro pasaje nos muestra que las dos venidas de Cristo están estrechamente relacionadas. Y por eso cuando pensamos esos días en el nacimiento de Cristo, en su primera venida, también tenemos que estar pensando en su segunda venida. Porque una creencia correcta en la primera venida de Cristo nos lleva a vivir preparados para su segunda venida.
¿Sí? Cristo va a regresar, de eso no hay ninguna duda. Pero si ni crees en su primera venida, ¿cómo vas a estar preparado para su segunda? O aun si dices que crees en su primera venida, pero no vives a la luz de lo que Él hizo en su primera venida, tampoco tú estás preparado para su segunda venida. Y sí va a regresar. Entonces tenemos que pensar en los dos advenimientos de Cristo, sus dos venidas juntos, como aquí en nuestro pasaje. Se ha manifestado, habla de la manifestación de Cristo. Su primera venida que ya sucedió y su segunda que es por suceder todavía. Entonces vamos a considerar esas dos partes muy sencillamente en este mensaje. Dos cosas. Cristo vino y Cristo regresará. Bosquejo muy sencillo. Cristo vino, su primera venida, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, pero también Cristo regresará. Otra vez fíjense en el versículo 11, en donde vemos la primera manifestación de Cristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, te estás preguntando por qué el pastor está hablando de la venida de Cristo cuando aquí no menciona a Cristo. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado, pero ¿cómo vemos cómo fue manifiesta la gracia de Dios? Por medio de Cristo. Cristo es la manifestación de la gracia de Dios. Cristo es la manera en la cual Dios ha demostrado su gracia. Por supuesto, sabemos que Dios había mostrado su gracia aún antes de la primera venida de Cristo. Nunca debemos pensar que antes de Cristo era pura ley, sacrificios, templo, ley, y después de Cristo pura gracia. No, la gracia de Dios se ve desde Génesis 3. Después de la caída, inmediatamente gracia, la promesa de un Salvador. Dios matando a esos animales para derramar sangre y vestir a Adán y Eva con esas pieles. Para mostrar si hay gracia para ustedes, hay salvación y gracia desde la caída. Pero entendemos que toda la gracia de Dios antes de la venida de Cristo estaba basada en el hecho de que Cristo iba a venir. Entonces por eso es correcto hablar de la gracia de Dios siendo manifestada cuando Cristo vino al mundo. Cuando por fin, después de miles de años, en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo para que pagara el precio por nuestros pecados, para que muriera en la cruz por nosotros, por todo aquel que iba a creer en Él, que había creído en el pasado y que iba a creer en Él en el futuro. Entonces vemos aquí claramente que Cristo vino y vemos también por qué vino. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cristo no vino para darnos vacaciones. Cristo no vino para darnos una muy bonita temporada con familia, comida, todo lo que platicamos cada año. Eso no es la razón por la cual Cristo vino. Son cosas bonitas y buenas y no malas en sí, pero por eso no es la razón por la cual Cristo vino. Cristo vino para salvar. Vino para salvación. Aquí lo dice muy claramente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacer en cuanto a la primera venida de Cristo es ¿qué es esta salvación? Porque por eso Cristo vino para salvar. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es la salvación? Pues si alguien va a ser salvo, tiene que ser salvo de algo, ¿verdad? Tiene que ser rescatado de un peligro. Entonces, ¿qué pasa en la salvación que Dios nos ha dado? Cristo vino para salvarnos ¿de qué? ¿Del mundo que es muy malo? ¿De mi vida que es mala? Cristo vino para rescatarnos de nuestros pecados, de nuestra rebeldía en contra de Él. Cada persona tiene que reconocer su verdadero estado ante Dios. No eres una buena persona que a veces comete errores. Eres una muy mala persona, muy mala persona, que no puede ser salva sin Cristo. Y antes de que reconozcas esto, entonces, ¿cómo puedes recibir una salvación si no sabes de qué vas a ser rescatado? Primero reconoce tu pecado, tu maldad. Niños, jóvenes, adultos, padres, madres, esposas, esposos. Sin Cristo y sin su salvación no hay nada bueno en nosotros.
Por eso vino Cristo, para salvarnos de nuestros pecados en contra de Dios. Y vemos aquí muy claramente que es la gracia de Dios. Dios mandó a su Hijo. Cristo es la gracia de Dios y vino en el Padre. Y creo que es importante porque hoy en día hay muchas personas que piensan que Dios el Padre es el miembro de la Trinidad que es malo. Es muy duro. El Padre es pura ley y castiga y castiga y castiga y mata a personas. Pero mandó a su Hijo, quien es puro amor, y por eso podemos ser salvos, porque Cristo ama a todos y no va a castigar a nadie. Y sabemos por muchos años que estudian la palabra de Dios que eso es pura mentira. Dios el Padre amó el mundo tanto que mandó a su Hijo. Dios el Padre planeó la salvación y mandó a su Hijo para morir por nosotros porque amó a su pueblo tanto. Entonces, que no tengamos un concepto equivocado de quién es Dios. Que no quiero acercarme a Dios Padre porque quiero acercarme al Hijo. Hoy en día, ¿qué pasa con el catolicismo? Ni quiero acercarme a Cristo, me acerco a su madre, mejor. Tampoco, es pura blasfemia. Dios el Padre amó al mundo tanto que mandó a su Hijo para morir, para que tú y yo podamos tener la salvación. No hay una demostración más grande del amor de Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y esa salvación está descrita en más detalle en versículo 14. Hablando de lo que Cristo hizo cuando vino, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vemos claramente que Cristo no fue sorprendido con la muerte ante su vida aquí. No era algo fuera de control, sino era parte del plan. Cristo, aquí dice, se dio a sí mismo. Conscientemente, voluntariamente, se entregó a sí mismo por nuestra salvación, para morir para nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad. Otra vez vemos la necesidad. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué necesitamos ser redimidos? Porque estamos en todo pecado e iniquidad. La sangre de Cristo nos purifica, lava nuestros pecados y nos transforma. Aquí dice para que vivamos como un pueblo propio, celoso de buenas obras, purificados. Esa es la transformación de vida que resulta de la salvación. Un cristiano ya no vive como antes, ya no es igual, sino transformado completamente y para siempre. Aquí vemos muy claramente lo que es el Evangelio, que es la salvación. La gracia de Dios fue manifestada en Cristo para salvar a su pueblo de sus pecados y para transformarnos para siempre. Por eso vino Cristo. Por eso celebramos su nacimiento. Cristo vino como la gracia de Dios para salvarnos de nuestras iniquidades. Y la pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿tú has recibido esta gracia? En esos días, ¿qué has estado celebrando? Tu salvación, la gracia de Dios por medio de Cristo en su primera venida, la salvación que tú ya tienes, que ha sido transformado para siempre. ¿O estabas celebrando como el mundo y nada más con las cosas materiales? ¿Tienes la gracia de Dios? Ha sido manifestada al mundo por medio de Cristo. Es muy interesante aquí, muy impactante que dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué significa eso? ¿Que todos son salvos? Eso no puede ser porque la Biblia es muy clara que existe un infierno y que hay personas allá. Entonces simplemente no puede aquí significar que todos son salvos. La Biblia nos dice que Dios ha elegido a algunos para salvar por su propia gloria, pero no a todos. Entonces, cuando habla aquí de la gracia de Dios siendo manifestada para salvación a todos los hombres, se refiere al hecho de que esta gracia de Dios, este Cristo, se ha manifestado a todo el mundo, a cada persona sin distinción. O sea, Cristo no solamente vino para salvar a judíos. Cristo vino para salvar a personas de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. La gracia de Dios se ha manifestado
a todo el mundo para que todos sin distinción puedan ver lo que Él ha hecho. Eso significa entonces que esa salvación hoy ha sido manifestada a ti. Olvídense completamente, pero ¿qué es la persona en África que nunca ha escuchado? No, tú aquí hoy, que en este momento has escuchado lo que es la salvación, ¿tú cómo respondes? La gracia de Dios se ha manifestado a ti hoy. Y ahora eres responsable de responder en arrepentimiento y fe de lo que has aprendido. Que todos han estado aquí antes también, pero por lo menos desde este momento, todos aquí son responsables ante Dios por el mensaje que han escuchado. La gracia de Dios se ha manifestado a ti para redimirte y salvarte de tus pecados. Si reconoces tu necesidad y te arrepientes ante Dios, no hay más excusas. Ya no puedes decir que no sabes, que no entiendes, que nadie te ha explicado. La gracia de Dios en Cristo se ha manifestado a ti. ¿Qué vas a hacer? Y cuando pedimos a Dios por su salvación y creemos en su Hijo para redimirnos nuestros pecados, como dije, Él nos transforma para siempre. Esa es la otra parte que vemos en cuanto a lo que Cristo hizo cuando vino. Cristo no vino solamente para salvarnos, sino también Cristo vino para enseñarnos cómo vivir. Fíjense aquí en nuestros versículos, otra vez versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primera cosa, Cristo vino y Cristo vino para salvar. Pero también Cristo vino para enseñarnos, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación transforma la vida. Nadie es salvo y se queda como era antes. Es el problema de personas, por ejemplo, ahora que dicen que creen en Cristo, muchos en Navidad, todos creen en Cristo en Navidad, ¿verdad? O en cualquier otro momento, sí creen en Dios, sí creen en Cristo, pero sus vidas nunca han cambiado. No son cristianos. ¿Por qué? Entendemos muy bien, las buenas obras no nos salvan, pero cuando Dios nos salva, Él produce buenas obras en nosotros. Aquí nos dice muy claramente, la gracia de Dios se ha manifestado. Cristo vino. Cristo nos salvó. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo vivir, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces son las dos cosas. Cristo vino para salvarnos, primero, para que renunciemos las cosas pasadas. Renunciamos. Hay cosas y hay personas. A veces hay trabajos y estilos de vida que renunciamos cuando Dios nos salva. Los dejamos atrás, los abandonamos. Aquí habla de renunciando la impiedad. La impiedad es la suciedad de nuestros pecados. También los deseos mundanos. Los deseos que caracterizan un mundo que no conoce a Dios, que resiste y rechaza a Dios. Ahora que no somos parte de ese sistema que aborrece a Dios, también rechazamos sus deseos. No tenemos ya ni los mismos deseos que el mundo. Y por eso, hermanos, cuando estamos con sus familias y en los trabajos, nos ven como tan raros. ¿Ustedes ni quieren hacer eso? No, en su iglesia seguro que dicen ustedes que no pueden, ¿verdad? Y dices, ni quiero. Ya ni tengo el deseo de ver tal cosa o hacer tal cosa o estar con tal persona. Ya no quiero. Yo he renunciado los deseos mundanos. Tengo nuevos deseos. Tengo una vida transformada. Ya soy diferente. Si no nos ven como tan raros, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Somos mucho como ellos todavía? ¿Tenemos los mismos deseos, las mismas palabras, los mismos estilos de vida como el mundo?
No, aquí dice Cristo vino para salvarnos, pero también para enseñarnos. Tu vida cambia para siempre. Ya renuncias a esas cosas. No solamente la parte negativa, sino también la parte positiva, como siempre vemos en la palabra de Dios. Enseñarnos que renunciando a la impiedad, los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces no simplemente renunciar a muchas cosas, sino ya tenemos diferente estilo de vida. Ya vivimos, ya sabemos cómo vivir en este mundo de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. Sobrio se refiere a un estilo de vida de dominio propio. Que a veces tenemos y a veces no tenemos, ¿verdad? En nuestras vidas. Se refiere a no vivir controlados por las pasiones y emociones, sino viviendo bajo control. El control del Espíritu Santo y su palabra. Sometiendo nuestros cuerpos y nuestras emociones a la palabra de Dios en vez de vivir conforme a lo que queremos nosotros. Justo habla de vivir conforme a la justa ley de Dios, obedeciendo a Él, pero tiene una idea aquí esta palabra específicamente de cómo tratamos a otros. Cómo interactuamos con los demás. Y piadosamente habla de nuestra relación con Dios, que empieza en el corazón, en la mente, es algo interno que afecta después toda la vida. Entonces fíjense que mientras en la vida cristiana, por supuesto, tenemos que renunciar ciertas cosas, ciertas personas, tenemos que renunciar todo el estilo de vida pasado. Nunca es suficiente simplemente renunciar y dejarlo así. Hay la parte positiva. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos activamente buscar vivir como hijos de Dios? Es muy importante porque, como mencioné, hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es una lista de cosas que ya no puedes hacer. Por supuesto, hay cosas que no podemos hacer y ya no queremos hacerlas. Pero la vida cristiana es mucho, mucho más que eso. Es sumamente positiva, es una manera diferente de vivir. No simplemente dejando de hacer ciertas cosas y ya haciendo otras cosas. Es viviendo de manera completamente opuesta de antes. Vemos este mismo propósito en el versículo 14 que ya vimos que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo nos salvó para vivir purificados. Para vivir más y más puros, más y más santos, más y más conforme a su voluntad. Así como Dios es santo. No tener vidas ya caracterizadas por los mismos pecados siempre. Sino en la santificación ser transformado para ser más y más como Cristo. Y dice, también nos salvó para ser celosos de buenas obras. Eso me encanta. Anhelamos hacer buenas obras. No somos forzados a hacerlas. No es que, bueno, el pastor me va a reprender mucho si no lo hago. Somos celosos de muchas cosas. O personas. A veces somos personas muy celosas. Pero celosos de buenas obras, casi no, ¿verdad? No hay, dices, no hay nada ni nadie que me puede estorbar de hacer buenas obras para la gloria de mi Dios. Tengo este celo para vivir por Él. Pero no tenemos este celo muchas veces. Cualquier cosa, cualquier acción que tenemos, no lo hacemos, no vamos. No. Cuando tú estás celoso de algo, nada te puede estorbar. Nadie te puede estorbar. Así Dios nos salvó. No solamente para rescatarnos del infierno, sino para vivir diferentes, celosos de buenas obras para la gloria de nuestro Dios. En ese contexto tampoco podemos ignorar el contexto del capítulo. Yo dejo a su propio estudio el resto del capítulo, versículos 1 a versículo 10, en donde Pablo escribió a Timoteo, también explica cómo deberíamos vivir. Empieza con los ancianos, y en versículo 2, y se refiere a las personas mayores de edad, hombres mayores de edad, cómo deben vivir. Versículo 3, las ancianas, versículo 4, versículo 5. También los jóvenes en versículos 6 y 7, versículo 8. Y en versículo 9 a los siervos.
Entonces eso dejo para su propio estudio, pero si dices, pues ¿cómo vivo de frente? Pues yo soy un anciano, yo soy un joven. ¿Cómo debería vivir celoso de buenas obras? ¿Cómo debería ser mi vida ahora que Cristo vino para salvarme? Ahí está. Estúdialo por ti mismo y vive conforme a lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque la salvación verdadera siempre resulta en una transformación de vida. Cristo vino, sí. Cristo vino para salvar, pero Cristo vino también para enseñarnos cómo vivir, para transformarnos para siempre, enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios, renunciando a algunas cosas y viviendo de manera sobria, justa y piadosa. Pero nuestro pasaje no solamente habla de la primera venida de Cristo, también nos habla de su segunda venida, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo vino primero, pero también Cristo regresará. Una de las cosas que la manifiesta gracia de Dios nos enseña es esperar y aguardar el día cuando Cristo va a regresar. Aquí en versículo 13 la palabra manifestación es la misma raíz de la palabra en versículo 11. El advenimiento de Cristo, la venida de Cristo. Pero ahora habla de su segunda venida, es lo que esperamos, lo que va a suceder. Entonces, cuando recibimos la gracia de Dios en Cristo, cuando Dios nos salva por su Hijo, empezamos a esperar con ansias su regreso. Vivimos ahora a la luz no solamente que Cristo vino y nos salvó, también vivimos a la luz que un día va a regresar y vamos a estar con Él para siempre. Esta es nuestra esperanza. Dice, es algo garantizado. Sabemos que va a suceder. Cristo nos dijo, Juan 14, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los ángeles dijeron a los discípulos en Hechos, cuando estaban mirando a Cristo ascender al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Cristo va a regresar. Y tenemos que, dice, aguardar ese día, esperar el día, y no pasivamente. Voy a esperar hasta que venga. La esperanza bíblica es algo garantizado, pero también algo activo. Estoy buscando cómo vivir ya sabiendo que va a regresar. Y para el Hijo de Dios, el hecho de que Cristo va a regresar es, en verdad, como dice, una esperanza bienaventurada. Es una bendición. Porque vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. Será una manifestación gloriosa. Todo ojo le verá. Va a descender en el resplandor de su gloria, de su deidad, para llevar a su pueblo y juzgar a sus enemigos. Y que no quepa ninguna duda, Cristo sí es Dios. Aquí Pablo habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Le llama a Cristo Dios. Jesús es nuestro gran Dios, plenamente, completamente Dios. Sabemos que por eso podía salvarnos nuestros pecados y por eso sabemos que va a regresar otra vez. Así que nunca olvidemos quién es Cristo. Vino la primera vez en humillación como bebé, sufriendo, muriendo en la cruz. Pero la segunda vez vendrá para juzgar. Vendrá como se describe en Apocalipsis 1, sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es Cristo. No solamente el niño Jesús, sino Dios mismo. El juez de todos, tu juez, si no te arrepientes y crees en Él, va a regresar en toda su gloria. No va a llegar como el cordero manso, va a regresar como el león.
para devorar y destruir a todo aquel que le rechaza. Entonces piensa muy bien, ¿quién es Cristo para ti? ¿Tu Salvador o tu juez? No hay otra opción. Que no creo completamente, no estoy seguro todavía, o todavía me gusta mi vida, pero no creo que sea mi juez, entonces estoy en medio. No estás en medio. ¿Eres su hijo o su enemigo? Él es tu Padre y tu Salvador o tu juez. Entonces tú estás aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Estás esperando con ansia, con ganas para que regrese? O honestamente, cuando pienses en su segunda venida, y no pienses en ella porque no quieres pensar en ella, pero cuando pienses en ella, hay algo de miedo en tu corazón, porque no estás seguro. No estás completamente seguro qué va a pasar con el regreso. Pues qué terrible vivir así. Porque sí va a regresar y tienes que estar preparado. Creo que todos aquí pueden aguardar y esperar este día, que como iglesia siempre podamos estar cantando y juntos esperando ese día. Mucho mejor prepararte ahora, porque eventualmente ya no vas a tener más tiempo. Entonces, examínate hoy, asegura que te tienes la salvación de Dios, que es solamente por gracia, solamente en Cristo, y que estás preparado para el día cuando Cristo regrese. Porque si hemos sido salvos por gracia, podemos esperar con mucho gozo ese día. Y deberíamos esperar el día. Y mientras esperamos vivir sobria, justa, piadosamente, transformados, mostrando al mundo que estamos preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo termina esta sección en el versículo 15 de este capítulo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y esto resume todo el capítulo. En el capítulo ya vimos cómo los hijos de Dios deberían vivir debido a los dos advenimientos de Cristo. Debido al hecho de que Él vino para salvarnos y para cambiarnos, enseñarnos cómo vivir, que regresará otra vez, cómo deberíamos vivir. Es lo que vemos en este capítulo. Ahora, cuando Pablo termina así, primero, por supuesto, esas son palabras de Pablo a Tito. De Pablo el apóstol a Tito el pastor. Diciendo a Tito, cuando tú predicas en tu iglesia, habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gente no quiere escuchar que son pecadores en necesidad de la salvación. Nuestras iglesias que predicamos eso no están completamente llenas porque todo el que quiere escuchar que son pecadores. La gente viene, no sé lo que están esperando aquí a veces, pero vienen para escuchar y después no regresan. ¿Por qué no quieren escuchar eso? Y es muy fácil para un pastor desanimarse. Y Pablo sabía esto y dijo a Tito, tienes que predicar esto. Predicar que necesitan la gracia de Dios, que necesitan la salvación, que Cristo va a regresar, que tienen que vivir así. Habla, exhorta, reprende. Va a ser difícil, no vas a querer, no van a querer escuchar. Pero predica, que nadie te menosprecie, predica con autoridad. Entonces, primero eso, es una exhortación para pastores. Y yo lo tomo así para mí también, porque no es siempre fácil. Predicar la verdad, tanto como podemos, en nuestras debilidades, y la gente no quiere escuchar. Ni a veces los cristianos. Porque cuando digo, no es solamente que Dios te salvó del infierno, sino también te dice cómo vivir. Pastor, no te metas en mi vida. Ese es legalismo, como me dices cómo vivir. No es legalismo, es la palabra de Dios. Tenemos que vivir de manera sobria, justa y piadosa. Y muchas veces ni los cristianos quieren escuchar eso. Los cristianos ni quieren escuchar que tienen que renunciar cosas. Es difícil a veces predicar la palabra de Dios. Y el ánimo para el pastor, para el predicador aquí es, pero predica, habla,
exhorta, reprende con toda autoridad. Pero no solamente nosotros, porque todo cristiano tiene que hablar con otros de los dos advenimientos de Cristo. Y tampoco te van a querer escuchar. Entonces, ¿qué vas a hacer? No quieren. Entonces, ¿para qué invitar otra vez a la iglesia? ¿Para qué hablar otra vez? ¿Para qué confrontar otra vez? Cuando ya no quiere. Incrédulo o cristiano. Porque aquí dice, habla, exhorta, reprende con toda autoridad. ¿Con qué autoridad? No tengo autoridad. ¿De qué viene nuestra autoridad? De la palabra escrita. La autoridad que yo tengo para predicar y exhortar y reprender no viene de mí tampoco. No son mis palabras. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo autoridad para hacer esas cosas porque es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes también. ¿Cómo puedo exhortar y reprender a alguien en su pecado cuando tengo el mismo pecado? Mejor me callo. Pero es lo que pensamos, ¿verdad? No voy a decir nada porque también yo tengo mis problemas. No. Aquí dice, habla, exhorta, reprende. ¿Porque tú eres bueno? No. ¿Porque tú no tienes problemas? No. Con toda autoridad. Si tú abres la palabra de Dios y la explicas a la gente y exhortas y reprendes a la gente con la palabra, tú tienes toda autoridad. Que no te menosprecien. Y si lo hagan, es para su propia condenación. Hermanos, que hablemos, que exhortemos, que reprendamos en la iglesia, con los cristianos, cuando vemos que no están renunciando a esas cosas, que todavía están en el mundo, que tengamos autoridad, que tengamos el valor para hacerlo, y más con los incrédulos. Con personas aquí que sabemos que todavía no son salvos, o familiares y amigos y todos. Orar por ellos, por supuesto, pero también abre tu boca, habla, exhorta y reprende. Porque tú sí tienes autoridad. No de ti, de la palabra. Y que nadie te menosprecie. Y oramos, por supuesto, que no te menosprecien. Porque cuando alguien escucha la palabra de Dios y la rechaza, hay más condenación. Pues aquí, que no pase con nadie. Y oremos también que Dios salve a las personas con quien hablamos, para que sean salvos por la gracia de Dios en Cristo. Entonces vemos aquí en este pasaje que una creencia correcta en la primera venida de Cristo nos lleva a vivir preparados para la segunda. Cristo vino para salvarnos, pero vino también para enseñarnos cómo vivir. Y parte de cómo deberíamos vivir es esperando, preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Estás preparado? Bueno, es importante celebrar su primera venida en esas fechas. Pero también un día va a regresar. Tal vez tú todavía necesitas su salvación. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creyendo solamente en Cristo para redimirte de tu iniquidad y para cambiarte para siempre. Hermanos, cuando Dios ha hecho eso en nosotros, ¿cómo debemos vivir? Sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza del regreso de Cristo. Viviendo como diferentes, viviendo como hijos de Dios, celebrando la gracia de nuestro Salvador y preparados para su segunda venida. Vamos a orar. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poner en práctica esta parte de tu palabra. Tú sabes, Señor, cómo son los corazones de cada persona aquí. Nosotros no podemos juzgar a la ligera, no sabemos muchas veces, Señor, pero tú sí. Y seguro que hay personas aquí que han asistido mucho tiempo y superficialmente parecen como tus hijos, pero nunca han sido transformados. No han querido renunciar a las cosas del mundo. Todavía siguen con los deseos mundanos y no están preparados para la segunda venida de Cristo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de tales personas hoy, que pueden admitir su necesidad de ti, no engañarse a sí mismos más, ni la iglesia más, que los salves.
A otras personas aquí, Señor, que han venido y están aprendiendo y poco a poco tienen sus ojos abiertos para su necesidad. Te pedimos, Señor, que hoy puede ser el día cuando ya por fin entiendan plenamente lo que es la salvación que tanto necesitan. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes los corazones, los duros, los que están confundidos todavía, los que tienen otras ideas. Señor, salva a tu pueblo aquí. Tu gracia ha sido manifestada a ellos hoy en Cristo. Ya no hay más excusa para ellos y necesitan tu salvación. Por el amor de tu nombre, Señor, hazlo. Salva a tus hijos. Y damos gracias nosotros que hemos recibido esa salvación, esta redención de sus pecados. Te pedimos, Señor, que podamos vivir no solamente a la luz de que Cristo vino para salvar, sino también a la luz de que Cristo regresará. Enséñanos cómo vivir, Señor, de manera sobria, justa y piadosa, esperando la segunda venida de Cristo, viviendo como santos y transformados en este mundo perdido y oscuro. Haz esto en nuestra iglesia, te pedimos, Señor, haznos un testimonio tan grande que la gente puede conocer esta iglesia como la iglesia de las personas que son tan raras y tan diferentes porque han sido transformadas por Cristo. Señor, en esta temporada de la Navidad te damos muchas gracias por esa salvación y por tu Hijo Jesucristo. También ayúdanos a vivir preparados para su segunda venida. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.